Mi esposa solicitó el divorcio mientras yo estaba desplegado e intentó quedarse con la mitad de mis beneficios militares. Le dijo al tribunal que yo estaba emocionalmente ausente debido al servicio y regresé a casa antes de tiempo y la encontré viviendo con su ex en nuestra casa. Su abogado se retiró después de que el juez viera las pruebas. Hola espectadores. Rapidito. Solo el 8% de los que ven están suscritos y el canal está un poco estancado ahora mismo. Si disfrutan de estas historias, presionar ese botón de suscripción realmente nos ayudaría a seguir adelante. Gracias. Segunda semana de mi despliegue en Kuwait. Segunda semana de mi despliegue en Kuwait. Cuando mi mundo se vino abajo, el comando me llamó al centro de comunicaciones para un mensaje familiar urgente. Supuse que algo les había pasado a mis padres o que alguien en casa estaba en el hospital. En cambio, me encontré en una línea segura con una coordinadora del grupo de preparación familiar de Fort Bragg, Sargento Thompson. Llamo porque su esposa Sara ha solicitado el divorcio mientras usted está desplegado bajo la ley de ayuda civil para miembros del servicio. Necesita ser notificado oficialmente y tener la oportunidad de responder. Mi esposa solicitó el divorcio. Estoy allí de pie en el centro de comunicaciones intentando procesar lo que esta mujer acaba de decirme. Espera un momento. ¿Mi esposa Sara solicitó el divorcio? Es correcto, los papeles se presentaron a través de la oficina legal de la base hace 3 días. Recibirá copias oficiales a través de su comando en un plazo de 24 horas. Hace 3 días hablé con ella hace 6 días, y todo parecía normal. Lo siento, sargento. Solo puedo transmitirle lo que se ha presentado. Necesitará contactar a los servicios legales de la base para entender sus derechos bajo la SCRA. La llamada terminó y me quedé mirando el teléfono como si estuviera hablando un idioma extranjero. Sara y yo habíamos estado casados por 4 años. La conocí cuando estaba destinado en Fort Bragg. Me casé con ella antes de mi primer despliegue. Ella sabía lo que implicaba la vida militar cuando nos juntamos. Claro, estar desplegado por lo que se suponía que serían 9 meses fue duro para ambos, pero teníamos comunicación regular a través del wifi de la base y los centros telefónicos. Ella parecía estar bien con todo durante nuestras últimas conversaciones. Inmediatamente intenté llamar a Sara a través del sistema de comunicación de la base. Sin respuesta. Lo intenté de nuevo al día siguiente. Lo mismo. Mis correos electrónicos no obtuvieron respuesta. Al final de la semana todavía no había sabido nada de ella. Fue entonces cuando contacté a mi amigo Marcus de vuelta en Bragg, que vivía en una vivienda de la base cerca de donde Sara y yo alquilábamos una casa. Fuera del puesto. Marcus, ¿puedes ver cómo está Sara? Solicitó el divorcio mientras estoy aquí y ahora no responde a ninguna comunicación, tío. Eso es algo muy retorcido. Sí. Pasaré por tu casa a ver qué pasa. Marcus me llamó de vuelta a través de los canales oficiales 2 días después. Hermano, tienes que oír esto. Pasé por tu casa de alquiler y el coche de Sara está allí, pero también hay una camioneta pick-up negra en tu entrada que nunca había visto antes. ¿Qué tipo de pick-up? Una Chevy Silverado con matrícula de Carolina del Norte. Y aquí está el detalle. Vi a un tipo salir por la puerta de tu casa como si el lugar fuera suyo. ¿Un tipo? Sí, de unos 30 años. Alto. Parecía cómodo. Tus vecinos podrían saber más, pero no quise empezar a hacer preguntas sin hablar contigo primero. Se me revolvió el estómago. Sara aparentemente estaba viviendo con otro hombre en nuestra casa mientras solicitaba el divorcio e ignoraba mis intentos de comunicación. Marcus, ¿puedes averiguar algo más sin causar drama? Seré discreto al respecto. Tal vez pregunte por el vecindario de manera casual. El golpe de realidad legal. El golpe de realidad legal. Los papeles oficiales del divorcio llegaron a través de mi comando al día siguiente. Leerlos fue como recibir un puñetazo sorpresa. Repetidamente Sara alegaba diferencias irreconciliables debido al despliegue militar prolongado y a la indisponibilidad emocional. Quería su parte de los bienes matrimoniales, incluyendo un porcentaje de mis beneficios de jubilación militar bajo la ley de protección de excónyuges de los servicios uniformados. Los papeles afirmaban que yo estaba emocionalmente indisponible debido a las obligaciones del servicio militar y que el matrimonio había sufrido un daño irreparable debido a las exigencias de la vida militar. Lo que realmente me molestó fue la cronología, según la demanda. Habíamos estado viviendo separados durante 3 meses. Esto era nuevo para mí, ya que nos habíamos estado comunicando regularmente hasta hace poco y ella nunca había mencionado ninguna separación. Inmediatamente contacté a la oficina legal de la base. Capitán Martínez, necesito ayuda para entender mis derechos. Mi esposa solicitó el divorcio mientras estoy desplegado y está haciendo afirmaciones que no se corresponden con la realidad. Sargento Thompson, la ley de ayuda civil para miembros del servicio lo protege de sentencias en rebeldía. Mientras está desplegado podemos solicitar una suspensión de todos los procedimientos hasta que regrese, más 90 días adicionales para conseguir un abogado. ¿Cuánto tiempo podemos retrasarlo? Depende de la duración de su despliegue. ¿Cuándo tiene previsto regresar? No hasta dentro de otros 7 meses. Podemos solicitar la suspensión hasta 90 días después de que regrese a los Estados Unidos. Eso le da tiempo para obtener representación legal civil adecuada y preparar su caso. El ángulo del adulterio. ¿Y qué hay del ángulo del adulterio?
Creo que mi esposa está viviendo con otro hombre. Eso es más complejo. Necesitaría pruebas concretas de adulterio y Carolina del Norte requiere pruebas específicas, incluyendo oportunidad de inclinación. Los estándares son bastante estrictos. ¿Qué tipo de pruebas? Pruebas fotográficas, testimonios de testigos, registros financieros que demuestren la cohabitación. Testimonios de testigos creíbles. La carga de la prueba es significativa. El capitán Martínez me ayudó a solicitar una suspensión automática bajo la SCRA y me puso en contacto con una abogada de divorcio civil en Fayetteville que se especializaba en casos militares y aceptaba planes de pago. Jennifer Walls tomó mi caso e inmediatamente comenzó a trabajar dentro del sistema legal para recopilar información. Sargento. La buena noticia es que su cronología de separación no coincide con sus registros de despliegue ni con los registros de comunicación. El ejército guarda registros de cuando los miembros del servicio utilizan las instalaciones de comunicación. ¿Y qué hay de los beneficios militares bajo la USPA? Ella podría tener derecho a una parte de los beneficios de jubilación obtenidos durante el matrimonio, pero el adulterio puede afectar a la división de bienes y a los cálculos de la pensión conyugal en Carolina del Norte. ¿Cómo probamos el adulterio? Necesitamos pruebas documentadas que se sostengan en un tribunal. Trabajaré con un investigador privado licenciado para reunir pruebas admisibles siguiendo los procedimientos legales adecuados. La investigación. Jennifer contrató a un IP licenciado llamado Robert Chen que se especializaba en casos de divorcio que involucraban a familias militares. Chen trabajó con Marcus para documentar lo que estaba sucediendo en mi casa, pero dentro de estrictas directrices legales tenemos que ser cuidadosos sobre cómo se recopilan las pruebas, explicó Jennifer. Cualquier fotografía o vigilancia tiene que ser desde áreas públicas y debemos seguir los procedimientos adecuados de cadena de custodia. Chen documentó que Sarah efectivamente estaba viviendo con otro hombre, alguien llamado Brandon Coleman, que trabajaba en una tienda local de repuestos de automóviles. El IP reunió pruebas por medios legales, búsquedas en registros públicos, observaciones desde áreas públicas y entrevistas con vecinos que ofrecieron información voluntariamente. El sujeto parece estar cohabitando con el señor Coleman, informó Chen. Después de 2 semanas de investigación, múltiples vecinos confirman que ha estado viviendo allí durante aproximadamente 2 meses, lo que es anterior a su despliegue por varias semanas. La evidencia 2 meses antes de mi despliegue. Eso es lo que sugieren las pruebas. Tenemos declaraciones de testigos de los vecinos y registros de vehículos documentados que muestran que la camioneta del señor Coleman ha estado aparcada allí regularmente desde antes de que usted se desplegara. Esto lo cambió todo. Sarah no solo había comenzado una relación durante mi despliegue, había estado engañándome incluso antes de que me fuera. El regreso anticipado 5 semanas después de iniciar los procedimientos legales. Nuestra unidad recibió órdenes de rotación anticipada a casa debido a cambios en la misión. En lugar de estar atrapado en Kuwait por 7 meses más, estaría de vuelta en Carolina del Norte en 3 semanas. Jennifer me aconsejó que no le informara a Sarah sobre el regreso anticipado. Veamos qué pruebas podemos reunir cuando regrese. Si todavía está cohabitando con el señor Coleman, tendremos pruebas más sólidas para el tribunal. Marcus me recogió en el aeropuerto y condujimos hacia mi casa de alquiler. Era un martes por la noche, alrededor de las 9 de la noche. ¿Estás listo para esto?, preguntó Marcus mientras aparcábamos al final de la calle. He estado listo desde Kuwait. Ambos vehículos estaban en la entrada, el Honda de Sarah y la Silverado negra. Todas las luces de la casa estaban encendidas. Subí a la puerta principal y usé mi llave. La casa olía diferente, a comida diferente, a una colonia que no reconocí. Solo una sensación general de que otras personas habían estado viviendo allí. Sarah estaba en la sala de estar con un hombre que nunca había visto antes. Estaban viendo la televisión y cenando en el sofá como una pareja normal. David. Sarah se levantó de un salto del sofá, con cara de sorpresa. ¿Qué haces aquí? Se supone que no debías volver hasta dentro de unos meses. La rotación de la misión cambió. Volvimos antes. Miré al hombre en mi sofá. Tú debes ser Brandon. Brandon parecía que quería desaparecer. Yo solo estaba ayudando a Sarah con algunas cosas de la casa. ¿Viviendo aquí durante los últimos 3 meses? David, no es lo que piensas, empezó a decir Sarah. Lo que pienso es que has estado viviendo con tu novio mientras le decías a un tribunal que nuestro matrimonio fracasó por mi servicio militar. Tomé fotos de la escena con mi teléfono. Brandon en mi sofá, sus pertenencias visibles por toda la casa, ambos viviendo claramente juntos como una pareja. David, deja de hacer fotos. Son para mi abogado. Carolina del Norte reconoce el adulterio como motivo de divorcio. No puedes usar esas fotos. De hecho, si puedo, esta es mi residencia y tengo todo el derecho a documentar lo que encuentro aquí. Brandon finalmente habló. Mira, tío, Sarah me dijo que os estabais divorciando y que solo necesitaba ayuda con la casa hasta que fuera definitivo. ¿Te dijo que nos estábamos divorciando? Sí. Dijo que los papeles ya estaban presentados y que era solo cuestión de tiempo. Los papeles se presentaron hace 3 semanas. Mientras yo estaba desplegado. Has estado viviendo aquí más tiempo que eso. Sarah parecía atrapada. David, por favor,
No es así como quería que te enteraras, como querías que me enterara de que me estabas engañando incluso antes de que me desplegara. Sola y asustada no fue así. ¿Cómo fue? Estaba sola y asustada de que te fueras de nuevo, así que empezaste una relación con otro hombre antes de que me fuera. Lo mudaste a nuestra casa mientras yo servía en el extranjero y luego solicitaste el divorcio alegando que el servicio militar destruyó nuestro matrimonio. Cometí un error, tomaste una serie de decisiones deliberadas, procedimientos legales. El caso de divorcio tardó 8 meses en resolverse. El abogado de Sara intentó inicialmente mantener sus afirmaciones sobre cómo el servicio militar afectó el matrimonio, pero las pruebas que habíamos reunido hicieron que esa posición fuera imposible de defender. Jennifer presentó en nuestro caso metódicamente declaraciones de testigos de los vecinos que establecían que Brandon había estado viviendo allí antes de mi despliegue, registros financieros que mostraban gastos compartidos y pruebas fotográficas de la cohabitación. Señoría, las pruebas demuestran claramente que la señora Thompson comenzó una relación adúltera antes de que su marido se desplegara, y luego usó su despliegue como tapadera para mudar a su amante a la casa conyugal mientras solicitaba el divorcio por abandono emocional relacionado con el servicio militar. El abogado de Sara, David Peterson, intentó minimizar las pruebas de adulterio. Señoría, la relación de mi cliente con el señor Coleman se desarrolló como resultado de la angustia emocional causada por las incertidumbres de la vida militar. El juez revisó nuestras pruebas cuidadosamente: la cronología, la documentación, los testimonios de los vecinos y los registros financieros. Sra. Thompson, las pruebas indican que su relación con el señor Coleman comenzó antes del despliegue de su marido, no después. ¿Cómo explica esta discrepancia? Señoría, estaba luchando emocionalmente con el próximo despliegue y tomé malas decisiones. ¿Está admitiendo que su relación con el señor Coleman comenzó antes de que su marido se desplegara? Sara miró a su abogado, quien asintió a regañadientes. Sí, señoría. ¿Y usted mudó al señor Coleman a la casa conyugal mientras su marido estaba desplegado en el extranjero? Sí, señoría. Sin embargo, su petición afirma que el matrimonio terminó debido al abandono emocional causado por el servicio militar. Yo estaba confundida sobre mis sentimientos en ese momento. El juez estaba claramente poco impresionado. Sra. Thompson, este tribunal encuentra sus explicaciones inconsistentes con las pruebas presentadas durante un receso. Peterson se acercó a Jennifer para discutir un acuerdo. Términos del acuerdo. ¿Cuáles son los términos de su cliente? Sin pensión conyugal, la señora Thompson se queda con sus bienes personales y su vehículo. El señor Thompson se queda con los muebles de la casa y mantiene la totalidad de sus beneficios de jubilación militar. Eso es duro. Dado el matrimonio de 4 años, su cliente cometió adulterio y mintió sobre los motivos del divorcio. Tiene suerte de que no estemos pidiendo los honorarios del abogado. Después de consultar con Sara, Peterson regresó con un tono diferente. Mi cliente aceptará esos términos. 2 semanas después, Peterson presentó una moción para retirarse del caso, citando diferencias irreconciliables con la cliente con respecto a la estrategia del caso. Sara tuvo que terminar los procedimientos con un abogado de oficio. Resolución final. El divorcio se finalizó 10 meses después de que Sara lo solicitara inicialmente debido al adulterio probado y al engaño sobre los motivos del divorcio. El acuerdo fue muy a mi favor. Sara no recibió pensión conyugal ni derecho a mis beneficios de jubilación militar. Se quedó con su coche, sus pertenencias personales y los artículos del hogar que pudo demostrar que había comprado individualmente. Yo me quedé con los muebles de la casa, los aparatos electrónicos y mantuve el control total de mis beneficios militares. El contrato de alquiler de la casa estaba a mi nombre, por lo que Sara tuvo que encontrar una nueva vivienda en un plazo de 60 días desde el decreto final. Brandon había desaparecido de la situación meses antes, cuando quedó claro que tendría que testificar en los procedimientos de divorcio. Al parecer, ser arrastrado a un tribunal como prueba de adulterio no era parte de su plan. Sara intentó una reconciliación después del juicio final, afirmando que había cometido errores terribles y que quería arreglar las cosas. David, sé que metí la pata muy a fondo, pero tuvimos 4 buenos años antes de que esto pasara. Tuvimos 4 años en los que pensé que eras fiel mientras yo servía a mi país. Tenía miedo de los despliegues y de estar sola. Tomé malas decisiones, pero todavía te quiero. El amor no implica mudar a otro hombre en nuestra casa mientras estoy desplegado en el extranjero. Haré cualquier cosa para arreglar esto. Sara, solicitaste el divorcio mientras yo servía en Kuwait. Mentiste sobre las razones a un tribunal y cometiste adulterio. No hay nada que arreglar después del divorcio. 1 año después, Sara se mudó de nuevo con sus padres en Tennessee y encontró trabajo en un consultorio médico a través de amigos en común. Oí que de vez en cuando se queja de que las esposas de militares no reciben un trato justo en los tribunales de divorcio. Omite la parte sobre cometer adulterio y mentir al respecto. Brandon se mudó a Carolina del Sur poco después de que se finalizara el divorcio. Una jugada inteligente.
Considerando que su reputación en Fort Bragg no era muy buena después de los procedimientos judiciales, me ascendieron a sargento de personal, y completé otro despliegue con éxito, esta vez como un soldado soltero, lo que sinceramente fue mucho menos estresante que preocuparme por lo que estaba sucediendo en casa. El contrato de alquiler de la casa terminó y me mudé a una vivienda en la base, que es más conveniente y segura. He estado saliendo con una maestra llamada Lisa que tiene familia en el ejército y entiende las exigencias de la vida de servicio. Lecciones aprendidas. Los matrimonios militares se enfrentan a tensiones únicas, pero esas tensiones no justifican la infidelidad o el engaño. Sara usó mi despliegue como una oportunidad para buscar otra relación mientras afirmaba que el servicio militar estaba destruyendo nuestro matrimonio. El sistema legal funcionó correctamente, en este caso las leyes de adulterio de Carolina del Norte y las pruebas que pudimos reunir legalmente expusieron el engaño de Sara y protegieron mis derechos. Como miembro del servicio desplegado, lo que aprendí es que la ley de ayuda civil para miembros del servicio proporciona protecciones importantes, pero tienes que usarlas activamente. Conseguir una representación legal adecuada que entienda tanto el derecho militar como el derecho de divorcio estatal fue crucial. También aprendí que algunas personas explotarán el servicio militar para su propio beneficio. Sara quería la seguridad financiera de estar casada con un soldado mientras buscaba relaciones con civiles que estaban más disponibles. La ironía es que si Sara hubiera sido honesta sobre querer un divorcio, habría recibido un acuerdo más equitativo. Al cometer adulterio y mentir al respecto, perdió cualquier simpatía que el tribunal pudiera haber tenido por los desafíos del matrimonio militar. El servicio militar requiere sacrificio de ambos cónyuges, pero ese sacrificio no incluye tolerar la infidelidad o aceptar la culpa por la decisión de tu cónyuge de ser infiel. Sara tomó sus decisiones, el tribunal la hizo responsable de ellas. A veces, el sistema funciona exactamente como debería.